Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos a nuestro servicio una vez más dominical. Ya es que 15 de junio hoy, 14 de junio, y estamos adorando al Señor juntos con todos ustedes. Estamos desde la ciudad de Lake Elsinore, California, y estamos dándole gracias al Señor porque poco a poco ya estamos regresando a la normalidad, estamos regresando a lo que teníamos acostumbrados, aunque nosotros hasta la semana que entra regresaremos donde normalmente tenemos nuestro servicio. Hoy será nuestro último servicio desde aquí de Lake Elsinore, pero les agradecemos porque nos acompañan y les mandamos saludos a aquellos que nos visitan por medio de este medio social, a los que están en New Jersey, los que están allá en Seattle, los que están en Filadelfia, los que están aquí mismo en California, los que están en México, los que están en El Salvador, los que están en Perú, los que están en España. Así es que les damos la bienvenida y les damos gracias porque semanalmente nos están acompañando. Y hoy vamos a empezar con una oración y seguimos leyendo un salmo. Oremos. Padre amado, venimos a ti, Señor Santo, parte gracias por este día, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque tú eres bueno y a pesar de que nosotros no somos buenos, que tu palabra dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien, no hay quien entienda, dice Romanos 3, 10, 11 y 12. Y te alabamos, Señor, porque tú siendo perfecto, Señor, viniste y te hiciste hombre para podernos salvar. Y te alabamos por eso, nos regocijamos que has extendido tu mano sobre nosotros los pecadores y nos das, Señor, ese regalo de la vida eterna. Y hoy, Señor, una vez más nos hemos reunido para exaltar tu nombre, para adorar tu nombre y para seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Yo sigo orando por mi familia en México, mi tía Amelia, Señor, que la fortalezcas, que le des fuerzas, por Lidia, la esposa de mi primo, que le des fuerzas, que fortalezcas a ella y a sus hijos y a todos mis primos hermanos, Señor, que han perdido a un ser querido. Y te damos gracias porque yo sé que tú vas a hacer la obra ahí, que tú vas a darles fuerzas, los vas a fortalecer. Y Señor, es difícil perder a alguien querido, pero sabemos que es parte de la vida y sabemos que una de cada una persona va a morir, Señor. Así es que las estadísticas son 100%. Y sabemos que no sabemos cuándo, nos llegará el día, pero tú sí sabes, tú tienes el control de todo, porque tú eres soberano y reinas con autoridad, Señor. Para ti, Señor, sea la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer este Salmo 38. Salmo 38 dice: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Versículo 5: hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová Dios mío. Dije: no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Pero yo estoy a punto de caer, y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad
y me contristaré por mi pecado. Porque mis enemigos están vivos y fuertes y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Entonces vamos a seguir adorando al Señor, vamos a alabar su nombre con unos cánticos. Así es que saquen sus panderos, saquen sus manos para adorar al Señor con palmas. Este canto dice, alabadle. Nos hemos congregado en este día para darle gloria. La música tocamos, voces se elevan para darle gloria. Un son de júbilo ha llenado este lugar, con el propósito de su nombre levantar. Alábale, solo a Él. Adórale, Él ha sido fiel. Canta la gloria de su nombre, es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabadle, adorar a Jesús el Rey. Nos hemos plantadas, corazones hacia el cielo esperando. Sin duda no sabemos que su presencia se está manifestando. Al sentarse sobre el trono de nuestra adoración, dejamos que Él gobierne sobre toda creación. Alabadle, solo a Él. Alabadle, adórale, Él ha sido fiel, muy fiel. Canta la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos su amor y majestad. Alabadle, adorar a Jesús el Rey. Alabadle, adorar a Jesús el Rey. Alabadle, adorar a Jesús el Rey. Este canto habla de que no merecemos su gracia, no merecemos su amor, y encontramos aquí la vida en Cristo Jesús. ¿Ven? Vamos a seguir adorando al Señor. Gracias,
Jesús, la vida eterna, y es por eso que le alabamos, es por eso que le exaltamos y seguimos adorando su nombre. Y como siempre digo, esta es la porción donde, la parte del servicio donde siempre nos ponemos de pie. Así que aquí hay algunos hermanos, pónganse de pie, saludo al que tenga usted a un lado. Bueno, seguimos adorando al Señor y le damos la bienvenida si apenas se está conectando o si apenas va llegando aquí, bienvenidos, y nos da gusto saber que nos acompañan para adorar al Señor, para aprender más de tu palabra. Y seguimos adorando, seguimos acordándonos de personas que estuvieron afectadas por esto del coronavirus. Nos seguimos acordando por los que están en dolor. Nos acordamos de hermanos que están lejos, que ya no hemos visto, como Luis y Richard, como Oscar del Cid y su esposa Karina. Los amamos mucho, los extrañamos. Un abrazo fuerte para ustedes. Ya queremos conocer a Juanfer y a Gaby, ¿verdad? No me acuerdo su otro nombre, pero a sus hijos más bien. Y queremos pasar tiempo con ustedes. Pero sabemos que si no estaremos aquí en la tierra, vamos a estar en la gloria eterna, amén, adorando al Señor juntos. Vamos a seguir cantando. El resplendor de un rey vestido en majestad, la tierra le está, la tierra le está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre pues plenitud, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios,
y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Somos salvos por gracia, ¿verdad, hermanos? Somos salvos por su misericordia, porque Él es bueno. No porque nosotros somos buenos, no porque nosotros hacemos obras de justicia, sino por su justicia, imputada en nosotros, puesta sobre nosotros. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar,
perfección. Sí, Padre, es por tu gracia, es por tu perdón, por tu justicia, por lo bueno que eres tú, Señor, por lo misericordioso que eres tú, porque no hay nada de bueno en nosotros, Señor, no hay nada que tú puedas mirar, que tú puedas observar en nuestras vidas que sea bueno. Somos pecadores asquerosos que no merecemos tu misericordia, pero aún así, Señor, tú nos amas, aún así tú nos has elegido, nos has predestinado, Señor. Aún así, tu gracia y tu amor nos ha alcanzado y nos ha redimido. Nos has hecho nuevas criaturas. Y Señor, hoy, como nuevas criaturas, quieres que crezcamos. Quieres que vivamos bajo tu gracia. Quieres que vivamos en santidad. Y por eso te amamos, Señor. Por eso nos regocijamos en ti, porque toda la obra la haces tú. Toda la obra, Señor, la haces tú en nosotros. Por el Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo que obras en nosotros. Te alabamos, Señor. Te alabamos por eso. Te alabamos porque tú eres bueno, Señor. Y hoy, Señor, al continuar el estudio de tu palabra, al continuar, Señor, tu preciosa palabra, queremos seguir aprendiendo, Señor. Así es que abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, abre, Señor, nuestras mentes para que podamos ver, Señor, en tu palabra y conocerte aún más, conocerte por quien tú eres. Gracias, Señor. Para ti la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos estudiando este libro precioso, esta preciosa carta de Éfeso, de Lucas, y estamos viendo cómo el Evangelio se desarrolla, cómo el Evangelio se está desarrollando, y voy a tener que pausar esto aquí un poquito. Y estamos viendo cómo el Espíritu Santo se está encargándose de que el Evangelio comienza a regarse. Y Lucas nos está dando esa narrativa. Lucas nos está dando cómo se está desenvolviendo. Y estamos viendo que el ángel llegó a Elizabeth, a Zacarías. Vimos cómo el ángel llegó a María. Vimos cómo el Espíritu Santo tocó a Elizabeth y comenzó a obrar en su vida, comenzó a bendecir. Y luego vimos cómo el Espíritu Santo llenó a María y ella comenzó a adorar al Señor, comenzó a ver cómo el Espíritu Santo se movía en su vida, y es por eso que el Evangelio se está desarrollando. For some reason I'm not getting my message in Chile. Y luego vemos cómo ella da una adoración. Did you get it? No. I just emailed it to me. Maybe go out of the app and come back in. Vemos cómo ella comienza a adorar al Señor, como que si el Señor es su Salvador, porque lo es. Porque el Señor es su Salvador, el Señor es su Dios. Y luego comenzamos a ver cómo la narrativa continúa.
cómo la narrativa continúa y vemos el nacimiento ya después de que María está con ellos, con Elizabeth y Zacarías por 3 meses. Vemos que nace Juan el Bautista. Vemos el milagro de que Zacarías ya puede hablar y él mismo es el que está diciendo, el que está dando alabanza por el Mesías, que sabe que María está embarazada con el Mesías. Zacarías sabe que su hijo que tiene en brazos es el precursor al Mesías. Y si es el precursor, eso quiere decir que el Mesías ya viene. Y al estar conversando con María por esos 3 meses que María pasa en la casa de Elizabeth y Zacarías se da cuenta que lo que le dice el ángel a María es que va a tener el Mesías. Entonces estamos en esta porción donde donde Zacarías está emocionadísimo, hermanos, está emocionadísimo por lo que está pasando en su vida. Y él comienza a adorar al Señor, él comienza a dar su alabanza en Lucas 1, 67 al 72. Y lo vamos a leer. Lo vamos a leer en Lucas 1. Vaya conmigo a Lucas 1, capítulo 1, versículo 67, que viene siendo la última porción ya del capítulo. Y aquí es donde Zacarías puede hablar. Recuerde que tiene más de 9 meses sin poder hablar. Y cuando él comienza a hablar, comienza a alabar al Señor. Dice el versículo 67, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que has visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Y eso lo podemos interpretar como el Antiguo Testamento, lo que hablaron los profetas en el Antiguo Testamento. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Entonces Zacarías está acordándose de los pactos que hizo Dios con su pueblo. Y hemos estado viendo este pacto de David. Hoy terminaremos el pacto de David y vamos a ver la superficie del pacto de Abraham. Y luego vamos a ver el pacto nuevo. ¿Ven? Ahora, en resumen, la promesa, ¿qué es el pacto de David? Podría preguntar a alguien. La promesa es que Dios le hace a David, es que de su sangre, de David, hermanos, vendría un hijo de David, y Dios protegió la línea de David, protegió su apellido, si quieren pensarlo de esa manera, protegió su familia a través de su providencia de Dios, hasta el tiempo de Cristo. Hasta el tiempo cuando Cristo ya comienza su ministerio, hasta el tiempo de que Cristo nace, la línea de David se mantuvo pura, no se contaminó. María y José están en esa línea de David real. Por sangre Jesús tiene derecho a esa línea real de David. Y por derecho legal tiene acceso a esa línea de David. Jesús es un hijo de David, hermanos. Los judíos sabían que esto pasaría, sabían que el Mesías vendría. Y hay muchas profecías, pero una de las más populares, una de las más conocidas por el pueblo de Israel, es esta, Isaías 9, 6, 7. Y nos damos cuenta que al leer el libro de Isaías vemos un montón de promesas de este
vemos un montón de textos que nos llevan al pacto de David. Nos recuerdan del pacto que Dios le hizo a David. En Isaías escribe, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y ahí nos identifica al Mesías, que va a ser un hombre, que va a ser una persona de carne y hueso. Y el principado sobre su hombro. Eso quiere decir que todo el reino va a estar bajo sus hombros. Él va a ser soberano. Y se llamará su nombre admirable. Y esto es bien importante, hermanos, que usted mire estos títulos que se le da al Mesías, quien es Cristo Jesús. Nosotros ya sabemos que el Mesías es Cristo Jesús. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Dios eterno, príncipe de paz. Amén. Versículo, luego vemos, si usted puede, y les dejé de tarea la semana pasada que leyeran el Salmo 2. Y este pacto lo vemos bastante, hermanos, en el Antiguo Testamento, el pacto de David. En el Salmo 110, versículo 1 y 2, dice: Jehová dijo a mi Señor. Dios Padre le dice a Dios Hijo, si lo queremos ver de esa manera: siéntate a mi diestra. Ahorita, en este momento, el ministerio de Cristo Jesús es intervenir por nosotros. Está a la diestra del Padre Jesús. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Así dice que el pacto de David dice esto: que vendría un gran rey que establecería un reinado para siempre. Un reinado de paz, de justicia, de protección, que estarían en la tierra protegidos de sus enemigos. De donde reinaría o va a reinar todo el mundo el Mesías. Esto es la promesa a David, el pacto de David. Hermanos, que está en toda la palabra en el Antiguo Testamento. Y Zacarías sabe lo que está pasando. El precursor, el que viene antes de el Mesías, acaba de nacer una semana antes de la adoración, de la alabanza que está dando Zacarías. Es el hijo de Zacarías, su hijo Juan. Zacarías sabe que María está embarazada una vez más con el Mesías y que el pacto de David está a punto de cumplirse. La gran promesa universal está a punto de cumplirse. Y luego vimos este versículo la semana pasada, Zacarías 14:9. Y Jehová será rey sobre la tierra en aquel día. Jehová será uno y uno su nombre. Amén. Esta es la totalidad. Esta es la totalidad del pacto de David. El Señor, el Mesías, será rey sobre toda la tierra. Un reinado literal, hermanos. Un reinado aquí en la tierra del Mesías de Jesús. Un reinado establecido aquí en la tierra. No confundamos, la palabra es clara, está hablando de un reinado literal, físico, y no uno espiritual, sino uno literal aquí en la tierra, uno sobre toda la tierra. Zacarías estaba esperando que esto pasara inmediatamente. Zacarías piensa que esto va a pasar inmediatamente cuando nazca el Mesías. Entonces él piensa en su mente, imagínense lo que está pensando Zacarías, que lo que va a pasar va a ser en cuanto Jesús nazca, el bebé que tiene María en su vientre, que en cuanto él nazca y crezca y se forme, va a ser el rey de Israel, va a derribar a todos sus enemigos. Entonces Zacarías está emocionadísimo por esto. Con todos aquellos que estaban buscando también, esperando la redención de Jerusalén. Vamos a ver un par de ellos después, más adelante. A Ana, a Simeón, y así como Ana y Simeón, había muchos que estaban esperando el regreso de la venida del Mesías.
Ahora, lo que Zacarías no sabía, tristemente, es que Jesús el Mesías sí vendría, sería rey. Y recuerden que cuando Pilato le pregunta a Jesús que si era un rey, Jesús lo admitió que sí era. En Mateo 27:11, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, estaba delante del gobernador Jesús, y le preguntó Pilato, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Entonces el rey sí vino, el Mesías sí vino, hermanos. Y tuvo el poder para establecer su reinado, pero no lo hizo. Y tristemente Zacarías se murió sin saber eso. Y la razón es porque a quienes él vino a reinar lo rechazaron. Los judíos gritaron que les dieran a Barrabás en vez de a Jesús. Ellos no querían a Jesús como rey, porque arruinaría el poder que los judíos, que la religión judía había establecido en ese momento. Pero esto no cambia las promesas, hermanos. Y no quiere decir que pudo haber sido el Mesías, el rey, y reinar sobre la tierra, pero porque sus seguidores no lo apoyaron, mejor se arrepintió. No, no es eso. La razón por la cual vino el Mesías en este tiempo fue a morir por nuestros pecados, para establecer ese nuevo pacto, que vamos a hablar después. Ahora, el Mesías va a regresar. Regresará y va a establecer su reinado aquí en la tierra. Zacarías no pudo, hermanos, no pudo haber visto este lapso de tiempo al que le nombra Pablo la plenitud de los gentiles en Romanos 11, 25 y 26. Zacarías no pudo haber entendido eso. Dice Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignores, no los quiero que sigan de ignorantes, es lo que está diciendo Pablo. El misterio, este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, hablándole a los gentiles, porque el gentil comenzó a recibir a Jesús el Mesías como su rey y comenzó a levantarse, a sentir un poquito de orgullo. Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Dios ya lo tenía planeado, que cuando viniera el Mesías, su pueblo en parte iba a estar endurecido su corazón, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces lo que yo estoy diciendo es de que Zacarías no sabía de la plenitud de los gentiles, y quizás su enfoque o su estudio en la vida se enfocó más en las promesas del pacto de David, del pacto de Abraham. Pero cuando él ve a su hijo nacer, está viendo que esos pactos se están cumpliendo. Y aquí Pablo nos enseña que ese endurecimiento va a durar hasta la plenitud de los gentiles. Y luego el versículo 26 de Romanos 11 dice, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Zacarías no entendió todo el plan de salvación. Nunca se pudo haber imaginado, hermanos, que sus hermanos rechazarían al Mesías. Él no, él puede ver el plan y lo reconoce aún cuando todavía no ha nacido Jesús. Pero sus hermanos sí lo rechazaron, los judíos sí lo rechazaron. Y en Juan 1:1 dice, a lo suyo vino, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Y luego el 12 dice, más a los que le recibieron les dio potestad para ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Y Zacarías no pudo imaginar que sus hermanos judíos se unirían con los romanos para asesinar al rey. Lo único que él se pudo imaginar, hermano Zacarías, es que el Mesías reinaría, que se encargaría de sus enemigos, de Roma, y que traería paz y prosperidad a Israel, bendición, que es lo que promete el pacto de Abraham.
que destruiría el Mesías cualquier enemigo y que reinaría el mundo con paz y justicia. Esto es lo único que Zacarías se podía imaginar. El pacto de David, hermanos, es universal, cubre a todo el mundo. En el reino del Mesías, en el reino de Jesús, va a cubrir a todo el mundo. Cuando Él reine, Jesús, aquí en la tierra, por 1000 años va a reinar todo el mundo y luego va a destruir esta tierra y va a reinar en la nueva Jerusalén. Los discípulos, hermanos, de Jesús, adelantando un poquito el reloj del tiempo de donde está Zacarías, ya cuando Jesús comienza su ministerio y escoge a sus discípulos, ¿verdad? A sus 12, y aparte de esos 12 hay más discípulos. Bueno, esos discípulos de Jesús estaban en la misma situación que Zacarías, ignoraban el tiempo de Dios y el resto de aquellos judíos que esperaban la redención de Israel. Y fuimos y vimos este versículo en Mateo 24, 1 y 2. Cuando Jesús sale del templo y ya ahí se iba, se acercan a algunos de sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Ellos como diciéndole a Jesús, mira qué bonito este palacio, este santuario va a ser tuyo, de aquí vas a reinar, de aquí nos vas a liberar de nuestros enemigos. Pero la respuesta de Jesús los deja a sus discípulos rascándose la cabeza. Porque Él les dijo, ¿veis todo esto? ¿Veis todo esto que ustedes me están presumiendo? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso se cumplió en el año 70. Viene Nerón, destruye todo. Ellos, hermanos, estos discípulos tampoco entendían y me imagino que se preguntaban, ¿por qué quieres derribar el templo? ¿Qué no es ese el templo donde tú vas a reinar? ¿Donde tú te vas a sentar en el lugar santo? ¿Por qué no mejor destruir a nuestros enemigos? Y me imagino que se preguntaban, si sabemos que eres el Mesías, pero ¿cuándo vas a empezar a reinar? Y luego Jesús comienza a decirles que es necesario que Él muera. ¿Se acuerdan? Les comienza a decir a sus discípulos, es necesario que yo muera y que resucite. Y pasó, Jesús murió y resucitó. Y luego en Hechos 1:6, más adelante, ya que muere y resucita, han de decir los discípulos, ahora sí vas a reinar, ahora sí te vas a deshacer de todos nuestros enemigos, con ese poder de la resurrección que tú tienes, ya nos has mostrado tu poder, ahora sí vas a poder destruir a todos nuestros enemigos y vas a reinar sobre toda la tierra. Y Jesús les dice, va a comenzar a ascender aquí Jesús. Y los que se habían reunido ahí con Jesús, le preguntaron diciendo, Señor Jesús, Mesías, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Todavía no entendían el plan de salvación. Si nosotros estuviéramos en ese tiempo, también estuviéramos preguntando lo mismo, hermanos. Lo único que sabían los discípulos es que vendría el Mesías al cumplir el pacto de David, a establecer el reinado de Israel, tomar el reinado de David, reinar sobre Israel y reinar sobre todo el mundo, trayendo un reinado de paz como fue prometido. Los discípulos estaban confundidos, hermanos, al final. Incluso cuando Cristo muere, se están rascando la cabeza, tratando de hacer sentido de todo esto, de todo lo que estaba pasando. Los judíos pensaban que vendría el Mesías, Jesús, a deshacerse de los romanos, conquistar todos los enemigos, a establecer su autoridad, reinar con vara de hierro sobre todo el mundo. Y lo hará, hermanos, lo hará. Pero no hasta que lo acepten como rey. No hasta que lo declaren que es el Rey de Reyes.
Ahora en Zacarías, el profeta Zacarías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 12, versículos 9 y 10, dice, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Israel. Jerusalén, versículo 9, ¿verdad? Y esto es lo que los judíos esperaban. Ahora el versículo 10 dice, y derramaré sobre la casa de David, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia, hermanos, y de oración. Entonces el Señor va a derramar su gracia, va a derramar un espíritu en ellos que van a orar, y van a orar por el Mesías, van a orar para ser salvos. Porque la gracia de Dios va a derramar sobre ellos. Y mirarán, y me mirarán a mí, es lo que está diciendo aquí el Mesías. A quien traspasaron, a quien con clavos traspasaron y lo colgaron en la cruz. Y llorarán, como se llora por un hijo unigénito. Y cada vez que leo, cuando estaba repasando esto, este fin de semana, me estaba acordando de mi tía. Y le pedí al Señor que la fortaleciera. Porque así es como lamenta una madre por su hijo. Y así va a llorar el pueblo de Israel al saber que mató al Mesías. Ahora aquí es donde fallaron al ver en la palabra, porque el Mesías vendría, pero se les olvidó de que lo iban a traspasar, que lo iban a matar. Entonces el Mesías sí vino, pero vino a cumplir también esta profecía. Aquí iba a ser traspasado. Cuando ellos se dan cuenta ya después, porque acuérdense que va a regresar el Mesías. Y cuando el Mesías se presente a su pueblo de Israel y derrame gracia y espíritu de gracia, y cuando lo miren, y espíritu de oración es lo que dice, y cuando lo miren, dice aquí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por el como quien se aflige por el primogénito, dice este versículo. En ese día que reciban a Jesús como rey, que las promesas del pacto de David se cumplen. Ese es el día cuando las promesas del pacto de David se cumplen para los israelitas. Ahora en Apocalipsis 19, estúdiese Apocalipsis 19, 20, es donde nos describe este momento. Este momento vemos el regreso de Cristo, Jesús, su segunda venida. Israel ha visto al Mesías, han creído ya hay 144,000 judíos predicando el evangelio sobre todo el mundo. Vemos a 2 judíos testigos, ¿verdad? En Jerusalén, y hacen gran impacto que parte de la ciudad se arrepiente. Creen en el evangelio. Incluso hay un ángel que está volando predicando el evangelio en el aire. En Apocalipsis 14, 6 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces el evangelio se está predicando al punto que se predica sobre todo el mundo, hermanos. Este es el punto donde Israel es salvo, creo yo. Este es el punto cuando la profecía del profeta Zacarías se cumple. Cuando ven al que traspasaron, se arrepienten, lo reciben, son salvos. Luego llega la respuesta del gran rey cuando la gente le han reconocido. Cuando su pueblo le reconoce, llega la respuesta de ese gran rey del Mesías. Y eso lo vemos en Apocalipsis 19, 11 al 16.
Juan, el apóstol, dice que vio el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea lo que se prometió en el pacto de David. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Y muchos han preguntado, hermano, ¿y cuál es ese nombre? Pues no sé, porque ahí dice el versículo que ninguno conocía, sino él mismo, ¿verdad? Versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Por qué está teñida de sangre? Porque es la sangre que derramó por mis pecados, por tus pecados. Y su nombre es el Verbo de Dios. Juan 1:1, ¿verdad? En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, creo yo que somos nosotros. Blanco y limpio. Le seguían en caballos blancos. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, este es el momento cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores comienza a cumplir ese pacto de David. Y es aquí cuando Jesús viene en gloria de la gloria, del cielo, para establecer su reinado, hermanos. Es un reinado aquí en el mundo. La descripción la vemos en el capítulo 20 de Apocalipsis. Toma a Satanás, lo ata por 1000 años. Este es el periodo de tiempo que se conoce como el milenio. Ahora que estamos estudiando Apocalipsis, vamos a ver este término, el milenio, porque son 1000 años. Milenio significan 1000 años. No significa mucho tiempo, no significa más de 1000 años. 1000 años significan 1000 años. Ata a Satanás en el abismo por 1000 años, por el tiempo de su reinado. Y en Apocalipsis 24, Juan dice que ve tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, dice, y reinaron con Cristo 1000 años. Establece sus tronos aquí. Al final del verso dice que vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años, hablando de los que perdieron sus vidas por no recibir la marca del anticristo, por el testimonio de Jesús. Este es el establecimiento de su reino, hermanos, aquí en la tierra. Eso está en el futuro. No ha pasado todavía. Porque Israel todavía no es salvo, ¿verdad? Todo Israel todavía no es salvo. Pero sí pasará. Porque la palabra de Dios es irrevocable, hermanos. Porque las promesas que Dios hace cumplen. Zacarías, el padre de Juan, no pudo haber sabido que entre su primera visita de Jesús y su segunda venida habría un periodo de 2000 años o más. Él estaba emocionadísimo. Zacarías está emocionadísimo que está viendo el pacto de David cumplirse. Ahora, si regresamos a Lucas 68, dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Aquí
Zacarías lo da por contado ya. Porque conoce a Dios. Conoce que Dios, el que empezó la buena obra, la va a terminar. Y que es un Dios que cumple sus promesas. Y nos levantó, dice el versículo 69, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Como habló por boca de sus santos, profetas que fueron desde el principio. Hermanos, hay cientos de versos en el Antiguo Testamento que nos hablan del futuro reino de David. Ahora, algunos de ustedes tienen Biblias de estudio. Esta foto de aquí es de la Biblia de estudio MacArthur, que es la que yo uso. Y aquí está dando una descripción de Isaías, del futuro reino de Israel. Este es solo uno de los muchos, solo en el libro de Isaías. Yo sé que quizás no lo puede ver, pero esta es la descripción a mano izquierda, y estos todos son los pasajes, capítulos y versículos que se encuentran en el libro de Isaías hablando del futuro reino de Israel. Como también hay muchos en Ezequiel, en Daniel, en otros libros, solo les voy a tocar la superficie de lo que dice Isaías. Lo único que voy a hacer es que le voy a leer la descripción. Y si alguien quiere que le mande esto por correo, mándeme su correo electrónico, se lo puedo mandar por... quizás lo ponga en Facebook para que lo vea esta foto. Yo creo que sería lo más adecuado. Pero la descripción dice: el Señor restaurará el remanente fiel de Israel a su tierra, para que habite el reino desde su inicio. Esto es lo que dice aquí. Y todos estos versículos son los que apoyan esta descripción. Al derrotar el Señor a los enemigos de Israel, dará protección a su pueblo. En su reino del Mesías, Israel disfrutará de gran prosperidad de muchas maneras. Durante el reino, la ciudad de Jerusalén alcanzará preeminencia mundial. Israel será el centro de atención mundial durante el reino. La misión de Israel durante el reino será glorificar al Señor. Durante el reino, los gentiles serán bendecidos por medio del remanente fiel de Israel. La paz mundial prevalecerá durante el reino bajo el gobierno del príncipe de paz. Durante el reino, el hombre alcanzará el más elevado nivel moral y espiritual que haya conocido desde la caída de Adán. El liderazgo de gobierno durante el reino será superlativo con el Mesías a la cabeza. Los humanos disfrutarán de larga vida en el reino. El conocimiento del Señor será universal en el reino. El mundo natural disfrutará de una gran renovación en el reino. Los animales salvajes serán domados en el reino. La aflicción y el luto no existirán en el reino. Un reino eterno como parte de la nueva creación de Dios vendrá después del reino milenario. Y eso lo podemos ver en Isaías 24:23, Isaías 51:6, Isaías 51:16, Isaías 54:11, Isaías 54:12, Isaías 60:11, Isaías 60:19, Isaías 65:17, y luego el rey juzgará el pecado manifiesto en el reino. En Isaías 66:24. Les estoy dando referencias nada más del libro de Isaías, hermanos. Este es el reino donde el pacto de David se cumple. Dios le dijo a David que le daría un rey, uno de sus descendientes, quien reinará en un reinado de paz, un reinado de justicia, un reinado eterno. Hermanos, nosotros estaremos allí, en esta tierra. Recuerden que en su segunda venida, no la confundamos con el rapto, hermano. No confundamos la segunda venida con el rapto.
Pero cuando Él venga a reinar en este mundo por 1000 años, nosotros regresaremos con Él. Nosotros somos los que leímos en Apocalipsis 19, en el versículo 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, esos somos nosotros. Nosotros regresaremos con el Señor, ya en cuerpos glorificados. Asistiremos con el reinado de Jesús junto con los judíos. Con los santos que están en la tierra, juntos estaremos en el reino del milenio. Todos los redimidos de la humanidad somos los que somos la novia de Cristo. Zacarías, en su alabanza, el papá de Juan, el papá del profeta, el papá del precursor, expresa lo que va a pasar en el pacto de David, que en su mente pasaría en su vida. Él piensa que va a pasar en su tiempo, y por eso está contentísimo. Dice, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Una referencia del pacto de David. En Salmo 106, versículo 10, dice que lo salvó de mano del enemigo. Lo rescató de mano del adversario. Entonces, cuando Zacarías ve esto venir, se emociona. Exactamente lo que se había prometido es este versículo. Exactamente lo que se había prometido, que cuando el Mesías estableciera su reino, la salvación de sus enemigos vendría. De todos los que los odiaban, que los odian todavía. Lo primero que pensaban los judíos es que vendría el Mesías y se encargaría de los romanos. Los judíos de ese tiempo estaban cansados, hermanos, ya de estar bajo la opresión. Primero los griegos, ¿verdad? Tienen ese periodo de tiempo cuando la historia de los macabeos limpian el templo, lo santifican por un periodo pequeño, y luego llegan los romanos a oprimirlos también. Los judíos querían su independencia, hermanos. Querían su independencia de todas estas naciones gentiles que los oprimían. Estaban cansados de los ídolos griegos y romanos, de no ser libres. Los judíos de ese tiempo anhelaban la venida del Mesías para que reinara sobre todo el mundo, no nomás sobre Israel, pero sobre todo el mundo. Por esta razón, Zacarías está emocionado, y todos aquellos que buscaban el rescate de Israel, que se cumpliese el pacto de David. Y por eso es que están emocionados. Pero no tan solo se cumple el pacto de David. En el versículo 72 y 73 de Lucas 1, en la alabanza de Zacarías, dice, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre. Dios le hizo un juramento, hizo un pacto con Abraham, que nos había de conceder. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que prometió? ¿Qué es lo que prometió? Zacarías sabe que no tan solo se están cumpliendo las promesas del pacto de David, pero también el pacto de Abraham, su padre. El pacto de Abraham, hermanos, es diferente que el pacto de David. El pacto de Abraham no hablaba de un reinado. El pacto de Abraham habla de algo diferente. Hoy solo les voy a dar un resumen, hermanos. Y la semana que entra nos sumergiremos más en el pacto de Abraham. El pacto de Abraham fue un pacto que Dios hizo con Abraham, quien se lo repitió a su hijo Isaac y se lo repitió a su hijo Jacob. Hermanos, el pacto de Abraham fue repetido 8 veces en el libro de Génesis nada más. El pacto de Abraham es unilateral, que quiere decir
que Dios lo hizo por su propia cuenta. El pacto de David es un poco diferente porque David quiere hacerle casa a Dios. Y en respuesta, Dios le hace una casa a David, ¿verdad? El pacto de Abraham es también irrevocable. Es eterno. Y al final es incondicional. Que quiere decir que Dios sí va a cumplir estas promesas. Ahora la pregunta, ¿qué es lo que prometió? Una gran nación. Un pedazo de territorio, estamos hablando de tierra, que poseerían. Bendición abundante, bendición como nunca han visto, hermanos. Bendición sin igual para ellos y a través de ellos a otras naciones, a todos nosotros los gentiles. Prometió un redentor y prometió redención. El pacto de Abraham, su enfoque es más en bendición, en bendecir a su pueblo. El pacto de David se enfoca más en un trono, en un reinado, en la soberanía del Mesías sobre todo el mundo. Los judíos vieron el pacto de David como el Mesías dándoles libertad sobre los que los oprimían a ellos. Libertad de sus enemigos. Ahora, el ejemplo que tenían es lo que hizo con Egipto, ¿verdad? Ese es el ejemplo que tenía el pueblo de Israel. Al hacer esto, Zacarías puede ver ahora el pacto de David cumplirse, hermanos. Zacarías, al ver que el pacto de David se está cumpliendo, puede ver que también el pacto de Abraham se va a cumplir. En el versículo 72 de Lucas 1, dice, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, versículo 74, que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Con el pacto de David cumplido, los judíos pueden ver que tienen la libertad de servir al Señor con libertad, en santidad, en justicia, para siempre. Es lo que está diciendo aquí. Cumpliéndose así el pacto de Abraham. Bueno, esto es lo que está viendo Zacarías. Al nacer su hijo, que tiene en sus brazos cuando está dando esta alabanza, y saber que María está embarazada del Mesías, de Jesús. Zacarías puede ver venir, hermanos, todas las bendiciones prometidas por Dios, todas esas promesas que hizo Dios, que toda su vida anhelaba ver como cualquier otro judío en su vida. Y eso aún continúa. Solo que ahora están un poquito peor porque no tienen templo. Porque no han aceptado el hecho de que Cristo murió por sus pecados. Por los de ayer, por los de hoy, por los de mañana. Y ahora están sufriendo porque no tienen cómo ofrecer sacrificio por sus pecados. Sin saber que el que se ofreció como sacrificio es Cristo Jesús, el Mesías. Ahora Zacarías está imaginándose teniendo rey ya. Él ya puede ver que su pueblo tiene un rey, como el tipo de David. Al Mesías. Él puede ya ver al Mesías como rey, al Mesías como rey soberano sobre toda la tierra, hermanos. Zacarías se está imaginando todas las bendiciones. Se está imaginando servir a Dios de la manera que Él se merece. Viviendo en justicia, viviendo en paz para la eternidad. Esto es lo que Zacarías se está imaginando. Él se imagina que este bebé
que está en el vientre de María va a nacer, va a crecer, va a ser fuerte, va a ser un gran guerrero. O sea, yo nomás estoy pensando en lo que se puede imaginar Zacarías, que Jesús va a crecer y va a ser un gran líder, va a ser un buen soldado, va a destruir al enemigo, va a destruir a los romanos, va a establecer su reinado, va a hacer todo en Jerusalén, va a estar ahí en el templo, se va a sentar en el lugar santo que le pertenece. Y es lo que pensaba la mayoría de judíos que creyeron en Jesús. Lo último que se imaginaran era que iba a morir. Ese pequeño remanente, ese pequeño grupo que vieron a Jesús como el Mesías, lo último que esperaron era que fuera a morir. Y por eso los comienza a preparar Jesús y les dice: es necesario que yo muera. La profecía de Zacarías dice que se van a lamentar por ver a quien traspasaron. Eso se les pasó. Ellos nomás estaban enfocados en las bendiciones y en el pacto de David. Y es por eso es que está emocionado Zacarías. Él se imaginaba de que se iba a levantar el Mesías, se iba a sentar en su trono y el mundo entero iba a estar bajo su reinado. Iban a vivir en paz, en justicia, y que se iba a reinar con barra de hierro, como se había dicho en el Antiguo Testamento. Y esa es la razón por la cual Zacarías está emocionadísimo. Está brincando como becerro, como dice en Malaquías. Ahora, el pacto de David y el pacto de Abraham no se han cumplido todavía. Pero tampoco se han revocado. Pero tampoco se han quitado. No porque el simple hecho de que ese pacto se hizo hace más de 2000 años, en el caso de Abraham, casi 4000 años, en el caso de David, 3000 años. Por esta razón, como creyentes, hermanos, creemos que Dios aún está desenvolviendo el futuro. Todavía hay cosas que cumplirse. Hay muchas promesas que Dios hizo al pueblo de Israel que no se han cumplido. Y lo importante como pueblo es saber que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Que cuando Dios habla la verdad. Y que cuando Dios promete, Él cumple. Ahora, una vez más, el pacto de David y el pacto de Abraham no se han cumplido, pero tampoco se han revocado. Por esta razón, nosotros los creyentes creemos que Dios aún está actuando, hermanos. Está actuando. Todavía hay mucho en el futuro. Hay mucho en el futuro para esas personas maravillosas que son los judíos, para los de Israel, para estas personas maravillosas, nosotros los gentiles. Y veremos más, hermanos. Vamos a ver más para la semana que entra, donde veremos en detalle el pacto de Abraham. Así es de que este mismo canal, esta misma hora, para la semana que entra, continuaremos con el pacto de Abraham. Para el viernes continuaremos, vamos a terminar. Espero que hayan visto el video que les dejé de tarea. Vamos a terminar la carta a Pérgamo, pero hoy oremos y demos gracias. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos por quien tú eres. Tú eres un Dios soberano. Y aunque no reinas sobre la tierra, reinas en nuestros corazones, reinas en tu pueblo. Reinas, Señor, en nuestros corazones. Señor, y sí, tú tienes un reino espiritual. Sí estás sentado sobre el trono de aquellos que creemos en ti. Pero las promesas del pacto que le hiciste a David es de que levantarías, Señor, que tú levantarías
a uno de sus hijos a reinar sobre toda la tierra. Y ese que vas a levantar es Jesús. Y ya hemos visto de su gracia, ya hemos visto de su poder. Y ya hemos visto en la palabra quién es Jesús. Y su dilatado de su imperio, Señor, no quiere decir que no va a venir, sino que nos muestra que tú cumples tus promesas. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno. Te alabamos, Señor, porque tú eres santo. Te alabamos, Señor, porque cumples tus promesas. Y hoy, Señor, te adoramos. Hoy, Señor, te declaramos nuestro Rey. Y nos gozamos, Señor, nos gozamos porque ahí estaremos contigo juntos. Todo tu pueblo, judíos, gentiles y todo aquel que te acepte como Rey, estaremos gozando de tu reinado, de tu paz, de tu justicia. Y Señor, anhelamos ese día, anhelamos verte cara a cara, anhelamos estar en tu presencia, gozando de tu paz. Señor, no permitas que algo importante pase sin que nosotros nos demos cuenta. Te pido que estemos atentos a tu palabra y que no seamos ciegos a tu palabra. Te pido que estemos atentos a lo que tu palabra dice y esperamos. Creo yo que es el siguiente evento en el calendario tuyo, el rapto, Señor. Donde tú vendrás por tu iglesia, Señor, donde tú nos llevarás a las fiestas del Cordero. Así es que prepara tu pueblo y permite que tu pueblo predique, Señor, tu palabra. Que podamos regar tu palabra para que muchos vengan a ti. Y Señor, sabemos que tú quieres que todos seamos salvos. Pero también sabemos que no todos lo seremos. No todos lo serán, Señor. Para ti, Señor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos un canto más, hermanos. Este canto dice alabarle. Nos hemos congregado en este día para darle honra. La música tocamos, voces elevamos para darte gloria.
hermanos, nos vemos el domingo que entra, más bien el viernes a las 7:30. Así es que aquí los esperamos.